Bueno, amigos, vamos a comenzar con una oración. Señor, te queremos pedir, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, el día de hoy, que sea tu palabra revelada, mostrándonos, Señor, la realidad, Señor, de tu palabra, la verdad que tú quieres hoy revelarnos al corazón, Señor. Que tú nos permitas entender exactamente lo que tú quieres transmitir, Señor, que tú tomes control completo, Señor, de esta reunión, que manejes nuestra boca, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón y entendimiento, Señor, para que lo que escuchemos hoy, Señor, nos ayude a crecer espiritualmente, nos dé armas, Señor, nos dé elementos, Padre amado, Señor, para poder vivir aún más, Señor, en la fe, Señor, y conforme a lo que tú deseas que sean nuestras vidas, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, seguimos más o menos como por una misma serie. Parecen como si fuesen temas aislados, pero todos los temas están realmente conectados entre sí. El tema de hoy es la batalla espiritual que se libra en nuestra mente. Nosotros hemos visto en las últimas reuniones que hemos visto. ¿Alguien puede ayudarme, por favor, cerrar la puerta ahí, porfa, para que no se meta ese ruido, please? Thank you. Gracias. Veníamos hablando que de cierta manera, ha habido una batalla en la cultura que trata de oponerse a Dios, que trata de oponerse a las verdades del Señor, y lastimosamente pues todos estamos inmersos en esa cultura y estamos susceptibles a ese tipo de ataques o de influencia. Pero resulta que la influencia no se queda solamente en la cultura, resulta que también hay una influencia, digamos, a nivel personal, que nosotros podemos ser testigos de que en nuestra mente se libra una batalla también. No solamente una influencia de Hollywood, de los medios de comunicación, de la cultura a nivel general, sino también a nivel personal. Nosotros podemos experimentar una batalla en nuestra mente y ya lo vamos a ver exactamente el día de hoy. ¿Quién quiere leer Efesios 6:11? Ok, ahí está muy claro. A nosotros no nos están diciendo que nos pongamos la pijama de Dios, ¿cierto? Nos dice que nos pongamos la armadura. ¿Y para qué se usa la armadura? ¿Y en qué contexto? ¿Usted se la pone para dormir o se la pone para cuándo? Para batalla. Entonces, eso implícitamente nos está diciendo que estamos en una batalla, que eso, por eso es una armadura. Si fuera el poncho de la fe, sería otra cosa. Si fuera la pijama de la fe, sería otra cosa, pero es la armadura. Por lo tanto, el contexto está muy claro. ¿Ya? Dios quiere que nosotros sepamos que estamos en una batalla. ¿Quién quiere leer 2 Corintios 4:4? ¿Quién es el Dios de este mundo en este contexto? El enemigo. ¿Y qué ha hecho el enemigo según este versículo? ¿Cegado qué? La mente, ¿ya? O sea que el enemigo tiene cierta influencia sobre la mente, porque si es capaz de cegar una mente, es porque tiene influencia sobre la mente, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo, estamos en una batalla, sí, y parte de esa batalla ocurre ¿en dónde? En la mente, porque justamente es una de las áreas de influencia del enemigo. Lastimosamente uno quisiera decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo, y meter la cabeza en un hueco e ignorar esta dura píldora de tragar, pero eso lo único que nos daría es hacernos más susceptibles a los ataques, porque por el hecho de ignorarlo, la batalla no para. El hecho de que tú no sepas que hay una guerra espiritual no significa que no estemos en una guerra espiritual. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta reunión va a ser entender que aunque nuestro enemigo, el diablo, nos tienta constantemente a creer mentiras, no tenemos que creer cada pensamiento que nos viene a la mente, sino que podemos contrastarlo con la verdad y decidir si aceptarlo o rechazarlo. Básicamente, en eso se resume lo que es la batalla de la mente. No todo lo que viene en nuestra mente necesariamente es verdad. Hay demasiadas cosas que vienen, hay demasiadas cosas que vienen a la mente que no son ciertas. Entonces, lo que hay que hacer es contrastarlo con... Ah, sí, tienes razón, aquí hay un mensaje. Amén. Es Olga. Hola, Olga, bienvenida.
Entonces, la batalla es real. ¿Quién quiere leer Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No tenemos qué? Lucha. O sea, hay una lucha, pues, ¿ya? Y no es contra personas. O sea, cuando dice carne y sangre, no es que la lucha de nosotros sea contra personas. Está diciendo que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pero no está diciendo, si está diciendo que hay gobernadores, que hay huestes y que hay potestades, de cierta manera no está hablando de una jerarquía espiritual. Es decir, que no son ataques como de perros rabiosos que no saben lo que están haciendo, sino que están hablando de un ataque de entidades espirituales que están organizadas, que tienen una jerarquía, ¿ya? O sea, son espíritus inteligentes que están en guerra con nosotros, que han estado en guerra desde el principio de los tiempos, desde el jardín del Edén están en guerra, sino que esa guerra no se libra con espadas, sino que se ha librado desde Génesis hasta Apocalipsis, se ha librado con argumentos, se ha librado con palabras, se ha librado con mentiras, básicamente. Pero es real y está planeada, está planificada por entes inteligentes. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Aquí está muy claro, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, vemos que hay una cosa extraña que dice en las regiones celestes. ¿A ustedes qué les parece que es las regiones celestes? ¿Eso qué es? Cuando ustedes leen que hay gobernadores de este siglo contra huestes, que hay lucha contra huestes espirituales en las regiones celestes, ¿qué significa eso? ¿A qué les suena? Pues, Como, como no es contra carne, sino que es como en el ámbito, digamos, donde están los ángeles, el cielo. bueno, está muy buena Tengo una pregunta sobre eso. tu hipótesis. ¿Hay huestes espirituales todavía en los cielos? Vamos a, ¿Por qué no lo han sacado? eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Eso lo podemos analizar. Entonces, la batalla es real, ya lo tenemos claro. Justamente Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los Efesios, por alguna razón tenía esa palabrita muy pegada, en lugares celestiales, en los lugares celestiales, en los lugares celestiales, la repitió mucho y nos dejó verla en diferentes contextos. Entonces, uno de los principios de la hermenéutica, que es la interpretación de lo que las escrituras dicen, es que uno tiene que coger diferentes partes de la escritura para poderla entender. Uno no puede simplemente entender una parte es la de ya. Entonces vamos a coger diferentes partes de la escritura para arrojar luz sobre este hecho, que son los lugares celestiales. Dice en Efesios 1:3, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. 1:20, Cristo está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. 2:6, nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. 3:10, ya lo vimos, se habla de principados y potestades en lugares celestiales. Efesios 6:12, se habla de huestes espirituales de maldad en regiones celestes, lo mismo. Entonces, se habla de cosas buenas y malas en lugares celestiales. No estamos, no, Fabiola está en lo cierto, no está tan alejada de lo que es. Simplemente está diciendo que hay un mundo espiritual, una esfera espiritual, otro lugar espiritual, donde se está librando esto. Y en ese lugar espiritual hay cosas buenas como hay cosas malas. En ese lugar espiritual estamos sentados con Cristo, pero en ese lugar espiritual también hay huestes de maldad. Como decir un lugar no material y que sin embargo es lugar. Como decirlo, Otra dimensión. como otra dimensión. Exacto. Otra lineal. No, ni siquiera, no sabemos si tiempo, tal vez ahí no haya ni tiempo, tal vez haya eternidad. Un lugar. Claro. No, porque puede ser, Puede ser un lugar, pero no necesariamente un lugar material. Físico, exacto. porque no es un lugar, si creo yo, ¿verdad? Puede ser que es cuando está la presencia de Dios. No, está hablando de un El lugar. El lugar, es un lugar. ¿Dónde ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde está Dios? Este puede ser un lugar celestial.
Puede estar la presencia de Dios en este momento. Sí, Entonces está el lugar celestial. Y sí, la pero se está búsqueda refiriendo a un lugar. Ok, entonces es el lugar. No podemos llegar allá, es el lugar celestial. Alex, es que también hay una otra dimensión. Entonces esa dimensión puede ser, es como cuando Como un se nivel. siente la presencia del Señor. Como Entonces, cuando los católicos te mandan al limbo, al purgatorio, no sé a dónde. Purgatorio es la cosa. A ver, Dios puede manifestarse. De hecho, eso tenía un nombre llamado la presencia Shekinah, que es la presencia manifiesta de Dios. Que Dios se puede manifestar acá, por llamarlo en esta dimensión. Claro que se puede manifestar acá. Puede haber una concentración de su presencia en un lugar específico, por decirlo así. Pero no significa que sea el lugar donde está el trono de Dios. O sea, el No, trono claro, no estamos hablando del trono porque es como un lugar. Es un lugar. Es un O sea, el lugar. trono es el trono. Es un lugar. Es como la Y es- iglesia es la iglesia y los baños son los baños. O sea, Pero los ahí baños está están dentro de Cristo. la iglesia. Ahí Pero está Cristo, dice sentado. sentado con Cristo en lugares celestiales, Así que es. son varios lugares. Sí, puede ser. Él nos acompaña. De hecho, Pablo dijo que había subido hasta el tercer cielo. Ahí iba yo. Y la Biblia no nos dice exactamente cuál sería el segundo, o si hay segundo. Ahí cuál va es el yo, primero. ahí va yo. Ya. Sí. Entonces, sí hay lugares. Cuando la Biblia nos dice que hay potestades y gobernador y todo eso, no nos está diciendo una jerarquía detallada, simplemente nos está dando unas pinceladas para decirnos que hay una jerarquía que está organizada. Ok, Cuando nos entonces, dice que hay lugares celestiales, nos dice hay lugares celestiales, pero no nos está haciendo un detalle muy específico, ok, es la verdad. si nosotros estamos en un lugar celestial sentado con Cristo, Ujú. sí podemos ser atacados en Sí. esos lugares celestiales. ¿Cómo vamos a ser atacados si estamos con Él? Y los ángeles nos entienden. ¿Y Ya va. Todo eso lo vamos a ver hoy. Me encantan todas esas preguntas porque de eso se trata. por qué no nos han sacado? Ya, aquí va. Vos parece que tú has leído las diapositivas, porque eso es lo que estamos aquí justamente hablando. ¿Quién quiere leer Juan 8:44? Voy. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Definitivamente. Todo lo que sale de la boca del diablo es mentira. Todo, 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 absolutamente todo. Ese es como el refrán que dice que el ladrón juzga por su condición. Es decir, el diablo habla lo que es él. Habla lo que es él. Habla lo que es él y no puede expresar nada de verdad. Habla lo que tiene en el corazón. Entonces, ya lo habíamos hablado, desde Génesis hasta Apocalipsis hay un tema continuo y es una batalla entre el reino de luz y el reino de las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre Cristo y el anticristo. Está en todas partes, ¿cierto? Hay una batalla. Dios dice, no coman de ese árbol, el diablo dice, eso es mentira, coman de ese árbol, no va a pasar nada. Y ahí comienza todo el enredo. En los lugares celestiales hay una cocina donde cocinaban el mar. Bueno, eso es una hipótesis. Estoy así como que. Pues, hombre, no te sabría decir. Pudiera ser. puede ser Ok. una revelación. Entonces, el Alex pregunta, hey, pero Cristo ya venció al diablo en la cruz. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Es que yo no soy inmune a sus ataques o qué? O algo así. Si yo ya estoy con Cristo en lugares celestiales, eso no me hace a mí inmediatamente inmune a sus ataques. ¿Por qué no lees Efesios 6, 13, 18? Vos mismo que te habías hecho la pregunta. Ok, dice, pero Cristo ya venció el diablo en la cruz, entonces significa que yo soy inmune a sus ataques. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y cansados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Ok. Entonces, si esto se lo escribió al mundo, se lo escribió a la iglesia. A la iglesia. Y sin embargo le está diciendo pónganse la armadura. Sin embargo, aunque sea iglesia ya redimida, le está diciendo, hey, apaguen las flechas encendidas del maligno. Es decir, el maligno sigue echando flechas encendidas. ¿Ya? Por lo tanto, dice, manténganse alertas, perseveren en oración. En otras palabras,
aunque el Señor nos haya redimido, la guerra sigue vigente. ¿Cómo sucede eso? Lo voy a explicar de una manera muy terrenal para tratar de verlo de cierta manera. ¿Qué pasa? Hemos visto que nosotros estamos redimidos, pero la redención de nuestro cuerpo, es decir, la glorificación de nuestro cuerpo, se va a dar en el tiempo más adelante, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿cierto? Sin embargo, nosotros ya estamos perdonados y estamos justificados, pese a que nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado. O sea, en el tiempo no se ha desarrollado esa parte del plan, pero ya estamos justificados y perdonados. Simplemente estamos esperando que llegue la segunda parte del plan, que ya se comenzó a ejecutar. Con esto es algo similar. Y es que, si bien el diablo está vencido, todavía no ha sido arrojado al lago de fuego, que va a suceder en Apocalipsis. Entonces, si bien ya la batalla él la perdió, todavía tiene cierto tiempo acá. Todavía hay cierto tiempo, se está desarrollando cierto tiempo hasta que llegue el juicio final. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estamos. En este momento, eso es lo que está pasando. Estamos en ese tiempo. Es como cuando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler ya tenía la guerra perdida. Tenía problemas serios en tecnología. Alemania no tenía la mejor tecnología del mundo. El Reino Unido ya había desarrollado los radares para detectar los aviones. Adolfo Hitler confiaba demasiado en su flota aérea. Era su arma estrella. Y los radares pues le detectaban por dónde estaba llegando con sus aviones y fácilmente ya estaban preparados y los derribaban. Sabemos que Estados Unidos, por otro lado, tenía la bomba nuclear escondida, que con eso ya era obvio que iba a ganar la guerra. Alemania nazi tenía todas las comunicaciones ya infiltradas, todos los códigos de guerra descifrados, ya los aliados conocían todos los movimientos que iba a hacer Alemania, ya todo eso se sabía. Cualquiera que tuviera toda esta información sería muy estúpido de apostarle a Alemania, porque ya Alemania la tenía perdida. Con todo el escenario como estaba, Alemania la tenía perdida. Ahora bien, puede que alguien no hubiese tenido toda esta información, pero sigue viendo el desarrollo de la guerra, ve que ya no puede conquistar nuevos países, ve que se divide, empieza a atacar a Alemania, empieza a atacar a Europa y empieza a atacar a África al mismo tiempo, divide su ejército y encima de eso, un desastre las dos campañas, especialmente la de África, y ya empiezan, más adelante de la guerra, empiezan los aliados a acercar a Alemania. Ya luego, incluso más adelante de la guerra, empiezan a meterse a Alemania y empiezan a meterse a Berlín. ¿Ya qué guerra tiene? Ya Estados Unidos se mostró que tenía bomba atómica, Hitler ha perdido la mayoría de tropas. Sin embargo, pasa algo muy simpático en esta área. Ya el ejército está completamente disminuido, ya Hitler no tiene nada que hacer. Está mal, ya lo tienen rodeado. Se sabe que esa guerra se terminó y se sabe quién ganó. Sin embargo, Hitler lo que dice es, le manda un mensaje a las tropas que están todavía protegiendo Berlín y las ciudades fortificadas de Alemania y les dice, resistan. Yo estoy mandando tropas de África y de Europa para las ciudades. Ustedes simplemente aguanten que ya van a llegar los refuerzos. Ese fue el mensaje que les mandó. Los refuerzos nunca iban a llegar porque ya no existían, ya habían sido derrotados. Entonces, otra cosa que hizo es aumenten la productividad de los campos de concentración, maten más judíos que nunca. Necesitamos que le metan a eso todavía más y a eso le puso un nombre y le puso la decisión final. Gracias. Dijo, vamos a ir a la decisión final y vamos a poner que se maten más judíos todavía. O sea, mire las cosas que él hizo, ya con la guerra perdida. Nunca se rindió. ¿Qué trató de hacer con eso? Ya sé que la tengo perdida, pero voy a tratar de hacer el mayor daño que yo pueda hacer hasta el minuto cero. Que mis tropas estén peleando creyendo que van a recibir refuerzos para que puedan matar la mayor cantidad de soldados posibles y resistan lo que más puedan. Y que se maten la mayor cantidad de judíos, ya que no los voy a eliminar a todos, pues que maten la mayoría. Ese es un prototipo de anticristo. Y eso refleja mucho el pensamiento de Satanás. Él sabe que la tiene perdida. Sabe que no tiene nada que hacer. Jesús triunfó y eso él lo sabe, que lo requete sabe. ¿Pero qué está haciendo? Voy a hacer el mayor daño posible hasta que venga el día del juicio. Y en eso está.
y está batallando y está peleando y nosotros estamos ahí. De esa manera se puede explicar por qué seguimos en una guerra a pesar de que ya sabemos que estamos en el bando ganador. Simplemente acá en el tiempo se está desarrollando. ¿Cuándo acabará esa guerra? Cuando nuestro cuerpo sea redimido, cuando Jesús venga por segunda vez y estemos en la Jerusalén celestial. Sí, yo creo que es bien importante enfatizar eso, porque a veces nosotros aún sabiendo que Dios ya ganó la batalla, se hace un poquito abstracto en nuestra mente. Cuando estamos en el medio del problema, yo todavía puedo escuchar personas que dicen, ah, bueno, tal persona se murió, se lo llevó el enemigo ganó. O ocurrió un divorcio, el enemigo ganó. Y en realidad nosotros tenemos que ir con palabra de verdad. Y palabra de verdad nunca puede ser que el enemigo ganó, porque ya Dios ganó. O sea, no hay nada que pueda parecer, aunque sea extremadamente malo, que pueda parecer que el enemigo lo ganó, que Dios no haya probado. O sea, no, ni la hoja de un árbol cae sin que Dios haya probado. Que el enemigo fue parte de su juego y su plan, porque ya vio en qué panorama estaba, eso es otro tema. Pero incluso la peor persona que tú puedes tener en tu mente, la peor situación, no hay nada que esa persona te pudo haber hecho que Dios no lo haya autorizado. O sea, no hay poder por encima del poder de Dios. Entonces, yo a los niñitos se los pongo así como visualmente más sencillo que la tensa y profunda explicación que hizo mi esposo. Yo le digo que eso es como cuando hay un zancudo alrededor de ti. No te puede matar, no te va a morder, no te va a sacar de ti mismo, no puede entrar dentro de ti, pero molesta. Es tan chiquitito y tan diminuto y tan sin poder, pero te lleva loco la noche. Y uno tiene más poder que uno mismo. Es exactamente lo que pasa en el enemigo. Es más la bulla que hace que el verdadero poder que tiene. Pero entonces nuestro trabajo de hacer lo que dice la palabra, resiste. Resiste porque se va a acabar. Es imposible que de 3 días y el zancudo al lado de tu oído. Eso no va a pasar. Entonces resiste porque en la medida que resistas, pues ves la gloria de Dios. ¿Tú leíste la conferencia? No. Pero se adelantó. Ay, no dice nada de zancudo. Claro, cuando entramos a los santos, San Cruz. Dime. Para apoyar a O no tiene nada que ver. Que fue casualidad. Alemania no ¿Qué le jugó hoy. quieres? Walters. Pero si vas a ¿Qué le preguntar quieres si decir a Alemania no jugó hoy. Inglaterra. Oh, yo estoy hablando de Juan, que dice Germany. No tiene nada que ver, ni me había dado cuenta. Ah, por lo que está diciendo ahora mismo. Fue casualidad. Bueno. Entonces, pero Cristo ya venció al diablo en la cruz. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa eso que yo soy inmune a los ataques? Pues ya lo habíamos visto. La batalla real, dice 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, sigue como león rugiente. Es cierto que no tiene poder y que está vencido. Pero es cierto que Dios nos está diciendo pónganse la armadura. Es decir, el hecho de que esté vencido no significa entonces quítese la armadura porque es un enemigo vencido. No, póngase la armadura porque a pesar de eso va a tratar de molestar lo que más pueda hasta el final. Entonces, ¿quién quiere leer Colosenses 2:15? Es cierto. Eso sucedió. El Señor desarmó a esos poderes y a esas autoridades. Ha vencido. El Señor ha vencido, los ha desarmado. Es decir, por eso es que nosotros podemos ser salvos. Por eso es que el reino de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso es que el reino del pecado no tiene poder sobre nosotros. Porque el Señor los ha vencido. Por eso es que nosotros podemos ser salvos, podemos llegar al cielo. Entonces, es cierto. Pero él va a tratar de hacer lo mismo. Así como, por ejemplo, Hitler, discúlpeme, pero es que me parece un ejemplo buenísimo. También seguía, a pesar de que la guerra estaba perdida, él trataba de, como él manejaba la publicidad y los medios de comunicación del Estado, ¿cierto? Él trataba de, en su publicidad, de decir que Alemania estaba muy fuerte, que Alemania era invencible, que Alemania era lo mejor, únete al ejército. Entonces, ¿cierto? Era como una invitación constante en ese nacionalismo, a pesar de que sabía que él estaba perdiendo la guerra, ¿ya?
Pero la publicidad trataba de engañar para que la gente no se desmoralizara y no dejara de batallar, sino que al contrario, sintiera ese ánimo de inscribirse al ejército, ese nacionalismo de defender a su país y todo eso, aunque él sabía que la tenía perdida. Entonces es lo mismo. Aunque la batalla esté perdida, las mentiras pueden todavía tratar de estar insinuando cosas contrarias a lo que la realidad está afirmando. Entonces el diablo te va a hacer creer que tiene poder todavía, cuando no lo tiene. Va a rugir, pero no necesariamente morder. Entonces, ¿quién quiere leer Hebreos 2:14? Exactamente. O sea, las obras del diablo han sido eliminadas por la obra del Señor Jesucristo. Compartió la naturaleza con nosotros y nuestro pecado ha sido perdonado. Todos los argumentos que el diablo tenía en contra de nosotros fueron anulados. Y eso ya es una realidad. Así como nosotros somos justificados por la fe, es una realidad. Como nosotros somos salvos, es una realidad presente. Eso pasó. Simplemente acá en el tiempo falta un poco para que se termine el plan de desarrollarse. ¿Cuál es la finalidad del plan? Así como nuestra finalidad va a ser nuestro cuerpo glorioso y estar con el Señor en la Jerusalén celestial, pues la finalidad de la destrucción del diablo va a ser que lo van a encadenar o va a ser lanzado al lago de fuego. Esa va a ser la culminación del plan, pero ya está. Es como que le hubiese pasado después de la guerra, que ya hubiese perdido la guerra, si hubiesen atrapado a Hitler, pues lo que le seguía era el juicio, así como le hicieron un juicio a sus generales que no se suicidaron. Es igual. Lo que sigue del diablo, que no se va a suicidar, no puede, lo que le sigue al diablo después va a ser su juicio y condena. Simplemente es cuestión de tiempo. Mateo 8:29, ¿quién lo quiere leer? Ah, esta está buena. Yo la quiero leer. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Me encanta, porque es que el diablo o sea, ahí quedó clarísimo. ¿Cuál es el contexto? ¿Se acuerdan de esta parte donde sucedió? Estaba el Gadareno endemoniado y Jesús iba a expulsar esos demonios y los demonios le hablan y le dicen: hey, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos saben que va a haber un tiempo en el que ellos les va a tocar el tormento y saben que el tiempo todavía no es. O sea, ellos están claros. Ellos tienen claro que hay un tiempo para ellos y ellos saben que todavía ese tiempo no ha llegado. Así como nosotros lo sabemos también, porque Dios nos lo reveló a nosotros también. En el Apocalipsis está claro todo lo que va a pasar. Solamente Dios puede decir lo que va a pasar. Así que está clarísimo para nosotros. Nosotros también sabemos que estamos acá durante un tiempo y luego estamos con el Señor. Y sabemos también que el enemigo tiene un tiempillo acá, pero tiene los días contados. Lo sabemos, el Señor nos lo ha dicho. Ha sido revelado en su palabra de una manera muy clara. Entonces, ellos lo sabemos nosotros. Pues eso es lo importante, que nosotros lo sepamos también, para que todos sepamos exactamente qué es lo que está pasando. Porque si estamos en una guerra, es importante que sepamos todos los detalles. Entonces, ¿cómo obra Satanás? Todavía. Primero, siembra pensamientos en nuestra mente. Y el problema es que esos pensamientos parecen nuestros. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Exacto. Y parecen nuestros. Parecen que fueran nuestros pensamientos. Uno cree que uno es el que está pensando eso. Y no necesariamente es uno. Vamos a ver varios ejemplos. Pero luego él no puede estar en nuestra mente. A ver. Si yo aquí, por ejemplo, me lanzo un bostezo. Ya cambiamos de eso, que vamos avanzando. Sí, soy menos cochino. Si yo me lanzo un bostezo. ¡Ja! Si yo me lanzo un bostezo, Niños bostezos. muy probablemente alguien se lance un bostezo, Sí. ¿cierto? Y yo necesariamente no me tengo que meter dentro de su mente para generarle un bostezo. Es decir, yo desde afuera puedo generar cierta influencia en usted y no tengo que estar adentro para eso. No necesariamente él va a leer tu mente, pero sí te puede inducir con un pensamiento, sí te lo puede inducir. Y por lo que tú haces, se dará cuenta si te lo tragaste o no.
Te siembra un pensamiento y es decir, uno se da cuenta de cosas. Yo aquí no estoy metido en la mente de ustedes, pero yo me doy cuenta quién está poniendo atención, quién está recibiendo algo bueno, quién está sorprendido, quién definitivamente salió de paseo y trajo su cuerpo aquí. O sea, o sea, y yo no estoy metido en la mente de ustedes. Y si yo, un pobre mortal, con solo observarlos, puedes saber esa cantidad de cosas, pues no vas a ver el diablo por ver lo que vos estás haciendo, si estás comiéndote las mentiras o no. Ay, yo pensé que eran las papitas. ¡Ah! Y también hay otra cosa que creo que es la próxima que viene. ¿Y por qué la adelanta? Bueno, pero para hacer, ¿Por qué le enseñas la tarea esta? para hacer una apertura, yo me la meto en el computador. También hay un factor que es la carne. Y el enemigo conoce cómo funciona tu carne. O sea, no es muy difícil saber que nuestra carne es egoísta, mentirosa, es ambiciosa. O sea, él conoce quién tú eres, cómo te comportas, cuáles son tus puntos débiles. Entonces no necesita estar necesariamente en tus pensamientos, sino poner la tentación y ahí ya caemos. Y yo diría que el diablo usa mucho a muchas personas alrededor, quizás las que más... Ve, Alex, alejate de mí. O para ti, para Sí, claro, también. sacarnos de Sí, es cierto. Lo vamos a ver, pero se me ocurre un ejemplo para responderte la pregunta, para que no te quedes pensando que el diablo puede entrar a tu mente. Cuando, ¿se acuerdan el episodio cuando Satanás habla con Job, cuando Satanás habla con Dios acerca de Job? Él dice, quítale todo y verás cómo reniega de ti. Le quitó todo y no renegó. Entonces, ¿tenía Satanás acceso al interior de Job? Todas sus inferencias eran en lo que observaba de afuera. Quien tenía el verdadero conocimiento del corazón del hombre es Dios. Entonces, no tenemos que estar preocupados que Satanás está metido en mi mente ni nada de eso, no. Hay dardos incendiados. Y se da cuenta si esos dardos hirieron o no por tu comportamiento solamente. Exacto. Entonces, Sin embargo, Hmm. disculpa que te interrumpa. tranquila. Yo quiero compartir un testimonio y de una vez podemos explicar, porque todavía no tengo completa revelación. Sé que no entra a tu mente, pero no tengo completa revelación de cómo actúa en ese ámbito. Voy a contar un testimonio personal. Entonces, Chisme. A mí también es la como... te incluye a ti, así Tienes toda mi atención. te incluye Podemos a ti. editar ese video, depende de lo que vaya a salir acá. Chisme, chisme. El TV y novelas cristiano. Ahora sí ponen atención cuando querramos que pongan atención. Cuando nosotros estábamos saliendo, estábamos casados. Yo recuerdo que una amiga en común nos invitó a un cumpleaños. No, mejor dicho, me invitó a un cumpleaños. Él fue de colado. Entonces yo le dije a él, mira, no, tal día no voy a poder porque voy a ir al cumpleaños. Y cuando le digo como el nombre de la persona, que él la conoce y Amiga, no ¿me lo invitaron? invitaron. No, mi mente dijo, dile que no quieres que él vaya contigo. Ya yo me sé ese testimonio. Los que son Pero mexicanos y se lo saben. déjalo. Pero algo en mi mente me dijo, dile que no quieres que él vaya contigo. Y yo inmediatamente identifiqué que era el enemigo. Primero, porque el tipo me gustaba. Que no quiero que vaya conmigo. Claro que quiero que vaya conmigo. Y segundo, no quería dejar duda tampoco, porque si tú le dices no vayas conmigo, ya es como, la mujer anda a algo raro. Pero les aseguro que hubo algo en mi mente que dijo, dile que no quieres que vaya contigo. Y yo hice un switch, porque varias veces me han pasado situaciones así donde siento que es o mi carne o el enemigo, la manera en que yo le juego es que yo le meto la compuerta inversa. Inmediatamente le digo a él, y quiero que vayas conmigo. Y él me dice, wow, me extraña que me hayas dicho eso. Yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque cuando me lo dijiste, algo en mi mente dijo, y ella no quiere que vayas con él. O sea, los dos estábamos recibiendo la misma señal en el mismo instante, y si nosotros no hubiésemos estado alerta, que obviamente que el enemigo era el primero que quiere separar ese tipo de relaciones que van a servir al reino de Dios,
Sí. Si no lo hubiésemos conversado, pues no nos hubiésemos dado cuenta. Y eso a mí me impactó muchísimo porque yo Bueno. dije, qué cochinada, o sea, el enemigo es realmente sucio. Muy buen testimonio, sí, es cierto. Fue un ataque mental tremendo. A mí me tenía clarísimo, me tenía azotado diciéndome, ella no quiere que vayas porque ella es así, porque a ella no le gusta. Bueno, sí. Entonces, ya vimos eso. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, aparte del testimonio que estuvo maravilloso. Resulta que no solamente es testimonios aquí de TV y novelas, la Biblia también nos muestra varios testimonios. Gloria a Dios, parecidos, mejores. Primera de Crónicas 21:1. ¿Quién la quiere leer? En el pueblo. Ok. Indujo, y deja clarísimo que Satanás indujo a David. ¿Cómo lo indujo? Llegó un montón, hubo una humareda, se apareció un ser con patas de cabra, olor a azufre, y le dijo, vamos a hacer un censo. No, en ninguna parte dice eso. ¿Dónde sucedió esa? ¿Dónde lo indujo? En la mente. Si David hubiese reconocido eso como que a esto viene Satanás, pues no lo hubiera hecho. Vino como una idea propia. Voy a hacer un censo. Eso no fue una tentación del enemigo. ¿Cuál es el contexto aquí? Israel tenía varias batallas ganadas consecutivas. Y David quería hacer un censo, pero un censo de guerra. Quería saber cuántos hombres él tenía. Quiero saber cuántos hombres tenía que hemos tenido victoria. ¿Cierto? Entonces quiero contarlos. Eso fue lo que él pensó. Él no dijo, el diablo me está diciendo que cuente el ejército. Dijo, quiero contarlos. Se me antoja. Pero había algo turbio en eso. Es una tentación extraña, porque uno siempre piensa que las tentaciones son como, sí, no, o una tentación que, por ejemplo, hombre, está el jefe en su escritorio y entra la secretaria y le dice a la secretaria, ve, tráeme un café. Y la secretaria se para y el jefe mira y dice, ve, está como, aguanta, esta secretaria aguanta, ¿cierto? Viene la tentación de ver a la secretaria, ¿cierto? Ve, y esta sí me hace el café. Uy, esta sí me hace el café. Que él supiera que si él deja a la señora y se casa con la secretaria, cuando él le pide el café a la señora, le va a decir, yo acá soy su secretario. Pues él lo ignora. Él lo ignora, él no sabe que eso es así. Él está ahí en esa tentación. Ay, mira la secretaria. No traen café en la casa. Bueno, entonces es una tentación extraña porque uno dice que esa tentación es esa. Uno cuando ha visto que esa sea una tentación. Uy, hagamos un censo. Qué rico, ¿cierto? Eso no es una sensación, eso no es una tentación como muy normal. Que Satanás le diga a David, hagamos un censo. ¡Oh, qué rico! Hagamos un censo. ¿Dónde está la tentación en esto? En hacer un censo. La tentación radica en que David estaba ya poniendo sus ojos en las cosas de la tierra y no en Dios. Estaba pensando que era su ejército el que le estaba dando la victoria y no Dios. Entonces estaba transfiriendo como esa gloria a Dios, a la gloria al ejército y su poder de comandancia. Cuando él pidió eso, incluso uno de sus generales le dijo, hey, ¿en serio vamos a contar a la gente? Eso no es como un agravio para Dios. Incluso antes de hacerlo, uno de ellos le dijo, vamos a hacerle esto al Señor. ¿Vas a pecar contra Dios haciendo eso? Así. Entonces, quedó claro. Aquí dice la Biblia que Satanás indujo a David, ¿cierto? En otra parte dice que Dios indujo a David, pero lo que está mostrando es que lo que decía mi esposa, que en últimas Satanás es un títere de Dios. En últimas, Satanás no puede hacer nada sin que el Señor se lo haya permitido. Así como molestó a Job hasta el punto donde Dios no se lo permitió. ¿Y por qué Dios permite eso? Hay varias razones. Pero, por ejemplo, en el caso de Job, estaba siendo probada su fe. Estaba siendo probada, estaba generando como, por decirlo así, evidencias de lo que había en el corazón del Señor, de Job. Lo mismo sucede en nosotros.
Y a veces pasa también por juicio. O sea, a veces se necesita, de cierta manera, pasar por procesos de cosas que Dios nos quiere enseñar. Y no necesariamente siempre son pruebas, a veces simplemente son consecuencias de cosas que hemos hecho, de procesos en los que Dios es muy difícil uno sacar una generalización de por qué pasa. Hay que ver por qué Dios pasa, porque Dios lo ha permitido ciertas cosas en nuestra vida. Y sabes que una cosa, lo peor de todo es que uno no siempre sabe. Job se murió sin saber todo lo que había pasado en los lugares celestiales con su vida. Él no supo que ni siquiera se dio cuenta que estaba siendo probado, ni siquiera se enteró que Satanás había pedido sacudirlo o había pedido hacerle daño. Nunca supo. La mayoría de las personas no. No lo sabemos. A veces simplemente se reciben las cosas y no sabemos si Dios nos está probando, si es un ataque, si es una consecuencia, si es que. Lo importante es mantener la fe y perseverar en Dios sin importar la explicación. Si Él lo desea, te lo revela. Exacto. Muchas otras veces son porque está trabajando en nosotros. Porque hay cosas que son infuras en nosotros y parte del proceso de santificación tiene que haber alguien que lo promueva. Por ejemplo, que te toque un esposo, no sé, pon un ejemplo, un esposo impuntual y tú eres una persona obsesiva de la puntualidad. Pasa. Entonces, qué desgracia, ¿por qué me tuvo que tocar? Bueno, porque tenía que trabajar en tu obsesión. Ok. Bueno. Ahí viene Santificación. demonios para ser más holy. Tocaste un punto que... Pero no con la puntualidad, con otras cosas. Con el orden, con mil cosas que pasan. Bueno, qué bueno. Ya tengo permiso para ser desordenado. Gracias. No me entiendo. Bueno, entonces, estoy molestando. Voy a editar esa parte. ¿Cómo más obra Satanás? Juan 13:2. ¿Quién quiere leer eso? Llegó la hora el diablo había Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Cómo había sido incitado Judas? ¿Se le apareció el diablo y le dijo? ¿O cómo fue? Su debilidad. Es interesante porque él es tesorero, ¿no? Él era el tesorero. Pero no podía tomar eso. Él era el tesorero, pero dice la misma palabra que él sustraía de la bolsa. O Exactamente. sea, él tenía una debilidad por el dinero. Tanto así que cuando le preguntó a los sacerdotes, ¿qué me dan si se los entrego? O sea, estaba pensando en estas. ¿Ya? Entonces, exacto, en ningún momento se le apareció una figura demoníaca a tentarlo. Él simplemente decía, quiero más billetes, quiero más platita. Sí, con el perfume. También le dolió mucho la plata del perfume. Pues claro, pues, era la bolsa de él casi que privada. Para dárselo a los pobres que a él, ¿cierto? Al pobre Judas. Entonces, mire que está claro que el diablo lo había incitado, pero no es una figura demoníaca. Es decir, ¿en dónde jugó eso? Acá. Eso jugó acá. En la mente del corazón. Fue un ataque que se dio en su interior. Exactamente. Esto no es para leer la historia de Judas, es para que nosotros entendamos cómo nosotros también podemos llegar a ser tentados por nuestras debilidades y cómo pueden llegar ideas a nosotros que parecen en primera persona, deseos que parecen supremamente genuinos, cuando pueden realmente ser incitaciones de Satanás. ¿Y cómo podemos descifrar eso? Eso lo estamos viendo en el desarrollo de la cosa, pero te lo adelanto. Quédate para el final. Te adelanto. Cuando llega un pensamiento a tu mente, tú debes pensar, ¿esto es verdad o esto es mentira? Si en algún momento te das cuenta de que eso es mentira, no viene de Dios. Segundo, ¿es esto bueno? ¿Es esto agradable? ¿Es esto perfecto? ¿Es esto puro? Así. Entonces es de Dios. Ya se me acabó. Alguien me tira otra, por favor. Ya, aquí. Ya, aquí tengo una. Ya, gracias. Thank you. Otra cosa. Está alineado con la palabra de Dios. Este pensamiento está alineado con la palabra de Dios. ¿Tú crees que vender a Jesús está alineado con la palabra de Dios? ¿El amor al dinero está alineado con la palabra de Dios? No. Era obvio. Confiar en tus cosas materiales por encima de Dios está alineado con la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a David. Agua. Ahí aplica ¿qué dirías? Cuando a ti te viene un pensamiento, Jesús opinaría igual que yo.
Mira, yo tengo como en lo que estoy pensando. como chiste. Sí, pero por ejemplo, la razón por mi pregunta es porque obviamente a mí el diablo no me incita así como incitó a Judas, pero a mí me pasa que con mis emociones. Entonces, ¿cómo yo logro cuando me vienen esos pensamientos locos, por así decirlo? Sí, Alex apagaba mucho las consecuencias de eso. ¿Cómo yo logro, cómo yo logro parar y decir, ok, esto no viene, esto es el enemigo, esto no Ok. viene de Dios, o sea, para yo poder frenarme esas emociones y poder tener dominio propio. Le voy a- Porque a mí me pasa igual, soy poeta. Por ejemplo, te doy el ejemplo. Ayer, por ejemplo. Sube los puntos. Ajá, yo le dije a mi señor esposo que me molestan los olores. Entonces, por mala suerte, yo llegué a la casa cuando él estaba haciendo café y odio el olor a café. Por eso por el embarazo. Por el embarazo, sí. Entonces, obviamente, cuando lo que él dice es muy cierto, el enemigo te hace creer que los pensamientos son tuyos, muchas veces. Entonces yo llego y le digo, ¿por qué huele a café? Ahí mismo me entran las ganas de vomitar horrible. Y yo le dije, pero ¿por qué huele a café? Y ahí me frené, dominio propio, y me fui a mi cuarto. Pero cuando me fui a mi cuarto, lo que me provocaba era decirle, ya te he dicho que me molesta, ahora me siento mal, tengo que hacer un grupo y tengo que predicar a esta hora sintiéndome mal, y miles de cosas. Pero entonces ahí donde tú paras y dices, ya va, si yo le digo todo esto, yo tengo razón. Pero no, no, o sea, o sea, partimos del hecho, porque el enemigo lo primero que te va a vender es que tú tienes razón. Él no es estúpido, el enemigo a veces es estúpido como los otros ejemplos que dimos, donde me dice que le diga algo que yo no diría. Ahí es muy fácil identificar, esta no soy yo. Pero muchas veces te vende la idea con verdades que tú estás segura de que yo debo reclamarle para que no lo vuelva a hacer porque está siendo inconsciente y miles de razones por las cuales tú sientes en ese momento que tú estás en lo correcto. Pero es ahí donde uno tiene que actuar lento y decir, está bien, yo tengo razón, pero yo no creo que agrade a Dios que yo empiece una disputa por algo que a lo mejor en medio de la rabia no lo entiendo. Vamos a esperar que pase el tiempo y, y yo creo que entrar en esa discusión no le agrada a Dios. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si le pasa lo que me está pasando a mí? Lo perdonaría, le hablaría con amor, esperaría otro momento. Entonces, déjame respirar y, Echar el space. y no decirle nada, sino en algún momento se lo voy a decir. Como en la reunión, por ejemplo. Ya, suave. No, pero fíjate, es tan bonito lo que hace eso en tu corazón. Cuéntame Que más. después ni siquiera le reclamé, porque pasaron unos minutos y vi que sacó rápido todo, lo puso en el patio. Y yo dije, gracias Señor que me iluminaste, porque más bien Él me está mostrando que le interesa lo que pasó y yo no tuve que dar el primer reclamo. O sea, tú peleaste mi batalla. ¿Qué metida de pata hubiese hecho si me pongo a reaccionar y a generar un problema? Y bueno, en conclusión, esa es una necesidad Mira, yo del enemigo que está incitando. Ah, Entonces, yo no estaba trabajando en esa época y yo tenía en la casa como una tacita de té. Cuando él llegó Por fuera. cuando él dejó de trabajar, había ido al buzón, al correo, y llegó con un mundo de papeles y los tiró sobre la mesa. Y entonces yo estaba en la estufa Ya eres terminando cristiana. de preparar la comida y cuando yo volteo y miro la mesa, a mí me entró una ira, pero una ira, yo tengo como dificultades con ese tema. Entonces cuando yo vi eso me devolví otra vez y me paré así
en la estufa y yo, bendícelo, Padre Santo, bendícelo, Padre Santo, pero estaba- era para controlarme yo. Y yo cerré mis ojos y yo me apoyé así, yo era bendícelo, Padre Santo, bendícelo, Padre Santo. Y él entró en ese momento y me dice, ¿qué es lo que pasa? Y le digo que estoy bendiciendo los alimentos. Venga a comer. Que no vas a comer y todo. Está bueno, está bueno. Todo me gusta. Ya sabes, si la ves diciendo bendice, corra. Bueno, Bueno, y me pregunto. Yo quería me ha servido mucho el llevar mis pensamientos negativos a los pies de Cristo Jesús. Me ha ayudado mucho porque, y por eso les digo yo que a veces el Señor usa personas a su alrededor que forman parte de su vida todos los días, ¿no? Y a los cuantos que uno quiere ahorcar. Pero cuando uno aprende esas cosas, le pido mucho a Dios que me deje verlo con los ojos de que si yo los miro con qué, yo creo que hubiera pasado algo. Llévame, te lo Y también, sí, y también hablando ahora del mundo espiritual, también hay mundo espiritual negativo y positivo, o bueno o malo, como lo quieras decir. Y lo que les decía es que pienso que cuando tengo, por ejemplo, una discusión con mi hijo, yo a veces digo, ese sinvergüenza, el innombrable, está usando a mi hijo. Entonces, cuando yo cambio mi actitud, que eso me ha ayudado mucho, entonces él también baja su... Porque no le doy permiso al Señor de las tinieblas que... Entonces, es difícil, hay que trabajar mucho en eso y la oración. Es verdad, eso es un punto súper importante porque cuando tomamos o hacemos lo que el enemigo está incitando a que hagamos, empezamos a servirle al enemigo. Y eso es lo peor, porque una vez le abres la puerta, ahí el mosquito entra todos los días. testimonio, es verdad. Bueno, vamos con un tercer ejemplo. Si todavía no ha quedado claro que uno puede ser influenciado en su mundo interno, queda otro más, otros dos. Hechos 5:3, ¿quién lo quiere leer? Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Ok. ¿Cuál es el contexto de esto? Que toda la gente en la iglesia primitiva vendía todas sus posesiones y las daba a la iglesia y eran toda una comunidad. Esa era como la iglesia primitiva se mantenía. Entonces, Ananías y su esposa vendieron un terreno y dijeron, quedémonos con una partecita nosotros y damos el resto a la iglesia, ¿cierto? Y sucedió algo muy terrible y fue que Ananías cayó muerto. Imagínense cómo fue lo que fue tan grave a los ojos del Señor, que estaba mostrándonos y dándonos una lección a todos a raíz de eso. Fue algo muy similar a lo que le pasó, a lo que hizo David, poner su confianza en las cosas y no poner su confianza en Dios. Es decir, pusieron su confianza un poquito en el dinero, sin creer que realmente lo que le estaban dando a Dios, que Dios era suficiente para ellos. Dijeron, no, tengamos aquí una reserva por si algo, guardemos un poquito de dinero por si algo. Y Dios dijo, entonces, ¿en quién están confiando? ¿En mí o en la platita? ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Es decir, no solamente le dijo quédate con parte de la plata, sino que también le dijo no lo digas. Di que entregaste todo. Entonces mintió y también se quedó con parte. Pues sí, de cierta manera. Pero su problema no fue tanto el robo, fue el poner la confianza en la plata y no en Dios. Entonces se le apareció un ente demoníaco y le llenó su corazón, ¿no? Sucedió
en su interior. Simplemente, seguramente en su diálogo interno llegó a eso. Hombre, a mí me parece que será buena idea guardar un poquito de dinero. ¿Vos qué pensás? Le dijo a la esposa. Ay, sí, Ananías, yo creo que sí, es mejor que guardemos un poquito de dinero. Sí, no, pues estamos ya, hay unidad, estamos muy bien. ¿Cierto? Y empieza, Mira como la cosa de la- y empiezan a cavilar y todo eso, y no olió a azufre, no se apareció un ser con patas de cabra, nada. Lo que quiero decirles es que eso no sucede a todos, es la realidad. Hay diálogos internos de ideas que nos parecen súper buenas ideas y maravillosas, pero no están alineadas con la verdad de Dios. Cualquier idea que te esté llevando a poner tu confianza en cosas que no son Dios, no viene de Dios. Es así de simple. Y ahí te das cuenta. Ese es tu diálogo interno hacia dónde te está llevando, hacia no poner la confianza en Dios. ¿Qué te está diciendo? Estás muy preocupado por qué vas a comer el día de mañana. Eso no es Dios, porque eso no es un pensamiento de fe. Dios te dice, hey, yo te tengo cubierto, vos sos mi hijo. Estás cubierto, tus necesidades están cubiertas en mí. Eso es lo que Dios te está diciendo. Cualquier dialoguito interno que te esté ahí, apágalo o ignóralo, porque no es Dios. Otro testimonio, bueno, otro ejemplo en la Biblia, que era algo parecido a lo que nos estaba contando Ana. Mateo 16, 22, 23. ¿Quién lo quiere leer? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en cosas de Dios, sino en las de los hombres. El contexto. Jesús le estaba diciendo que lo iban a crucificar. Entonces viene Pedro y le dice, no, 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 de ninguna manera, Señor, esto no te va a suceder jamás. Y Jesús que le dijo, ay, qué buen amigo el que yo tengo acá, ¿no? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y con seguridad, no, Satanás no entró en Pedro, o sea, Pedro no blanqueó los ojos y así como el exorcista se fue caminando a decirle a Jesús eso, ni le volteó la cabeza así como el exorcista y le dijo, Jesús, de ninguna manera. Pedro estaba fluyendo en su naturalidad, estaba normal. Le pareció una grandiosa idea decirle a Jesús, hombre, no, ¿cómo te van a crucificar? No, ni más faltaba, ¿cierto? Sí, exacto. Le parecía buenísimo. Dijo, mientras yo tenga esta espada, vos no te van a crucificar, tranquilo. Le pareció una genial idea decirle eso. ¿Y de dónde venía esa idea? De las tinieblas, porque no estaba alineado con el plan de Dios. Mira la reprensión de Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Casi que le estaba diciendo a la idea, no a Pedro. Pedro no era Satanás. Estaba diciendo a la idea o a Satanás que había inspirado ese pensamiento. ¿Quieres hacer tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, estás poniendo tus ojos en lo que se ve y no en lo que Dios está diciendo que es. Entonces estás aquí tratando de preservar mi vida y no sabes el plan que Dios tiene con la muerte que va a suceder en la cruz. Entonces, ahí está. A veces hay cosas buenas que no tienen nada que ver con lo que el Señor Y también quiere. y es bien, como que oramos, pero siempre creemos que le podemos dar una ayuda a la gente. Sí, totalmente. Así es. Así es. Así es. Una ayudadita pequeña. Señor, ayúdame con el dinero. Sí, aló, Banco of America, ¿será que me puede hacer un préstamo? Una ayudadita por si de pronto él necesita una ayuda, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo más obra Satanás? Ya tenemos esta clara y lo más importante es que nosotros sepamos y que estemos alerta, que esto nos puede pasar a nosotros, que no todo pensamiento que llega a tu mente es un pensamiento necesariamente tuyo, aunque sea en primera persona. Hay tentaciones que suceden en tu interior. Tenemos que estar alertas con el diálogo interno, porque uno puede estar sometido todo el día a un diálogo interno inspirado por las tinieblas. ¿En qué piensas durante todo el día? Preocupaciones, angustias, anticipaciones catastróficas, pensando que en el futuro va a pasar esto, en el futuro va a suceder esto, más adelante va a pasar esto. Todo eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, posiblemente sea una inspiración no muy santa. Y hay que estar alerta.
Porque si vos no estás alerta de esto, te come la cabeza, te come la cabeza literalmente a punta de mentiras. Entonces, creo que podemos dejar aquí porque está muy larga la cuestión. Luego seguiríamos con las maneras en las que Satanás obra, que seguiremos hablando, que también son la tentación, la acusación y el engaño. Son otras maneras. Entonces, ya tenemos como en pensamientos en primera persona, tentación, acusación y engaño. Lo veremos entonces en la segunda parte. Sí, Clínicamente, yo soy psicólogo. sí. Clínicamente, ¿cómo, sin hablar de la religión, cómo puedes dar ese mensaje a personas que están luchando? También. Pero ¿te refieres a una condición clínica? A una condición de terapia. No, es que hay dos cosas con respecto a esto. A ver, la, a ver si esto responde a la pregunta, si es como la entendí. Vos sabes que existe el computador, la parte física, que es como el disco duro, la mainboard y todo eso, el hardware, que es toda la parte física, y existe el software, que ya viene a ser lo que es el Windows o lo que sea, los programas, el Word y todo eso, que ya hace parte de la programación, ¿cierto? Entonces están las dos partes, como que el hardware y el software. En la cuestión del humano es lo mismo. Está el cerebro biológico, que es lo que vos abrís, lo que está dentro del cráneo, que sería el hardware. Pero ya todo lo que son los pensamientos, la mente, las emociones y todo eso, vendría a ser como el software, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como esa analogía. Puede pasar que tu computador se dañe sencillamente porque le cayó agua sin culpa, porque ya está demasiado viejito, porque simplemente las partes se están dañando porque ya lleva demasiados años y se volvió demasiado lento y es un proceso, digamos que natural. ¿Y qué empieza a sucederle? Que se empieza a quedar quieto. Abrís un programa y se frisa. Ni lo intentas apagar y ya ni siquiera apaga, se queda así, ¿cierto? O puede pasarte que una persona malintencionada te haya pegado un virus. Una persona haya hecho un código malicioso, un software dañado con una intención clara de dañar y te haya inoculado ese virus en tu cosa. Te mandó una imagen y apenas hiciste clic sin darte cuenta, bajaste ese virus, ¿cierto? ¿Y cuáles son los síntomas? Pues algo similar, se te queda paralizado, se te queda demasiado porque ese software malicioso está consumiendo muchos recursos adentro y se está consumiendo los recursos del computador y se te está quedando paralizado. Entonces, ambas cosas suceden igual porque al fin de cuentas es la misma máquina, es un computador. De viejo se frizó y el otro por un software malicioso se frizó, pero la evidencia es como la misma. La diferencia, o lo que sucede es lo mismo, pero la diferencia es el origen. Uno es por daño natural y otro es un daño intencional. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay enfermedades mentales que son enfermedades mentales y son enfermedades, es un daño cerebral, ¿cierto? Y puede parecerse, porque al fin de cuentas es la misma máquina, el ser humano, a cosas que ya son de un carácter espiritual, que son una influencia demoníaca y pueden a veces parecerse, porque al fin de cuentas es el mismo funcionamiento, pero uno tiene una intención clara y solamente puede tener, digamos, en el caso espiritual, pues la solución es espiritual. No importa cuántos medicamentos te den o no importa cuánto se haga, si el problema es espiritual, se tiene que tratar de manera espiritual. Y en el otro caso, si el problema es biológico, no importa cuántos exorcismos te hagan o lo que sea, si el problema es biológico y vas a necesitar un medicamentos o terapia, ¿ya? No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí es necesario discernir y saber si el problema de una persona es un problema biológico que está realmente teniendo o simplemente es algo que tiene que ver con un ataque espiritual. ¿Cómo se sabe? Pues hombre, que hay que empezar a indagarlo, ¿cierto? ¿Qué ha hecho la persona? ¿Tiene alguna puerta abierta que haya podido llevar a que haya sido víctima de un tipo de ataque espiritual? ¿En qué ha estado espiritualmente? ¿De qué manera se ha podido contaminar? ¿Qué es lo que ha tenido?
resulta que esos ataques se intensifican cuando se empiezan a hablarle de Dios. Se acerca a alguien o justamente tienen que ver cuando alguien le va a hablar de Dios, empiezan los ataques más graves, o cuando quiere acercarse a la iglesia o a la palabra de Dios, ahí empiezan las cosas. Uno empieza a sospechar. Esto parece más asociado a algo espiritual que algo natural. Hay que discernir. Me encanta el ejemplo que das porque obviamente cuerpo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, entonces la condición puede ser el cuerpo, puede ser en espíritu. Pero lo hermoso es que Dios tiene el control de los tres, de cuerpo, alma y espíritu. Y así como nosotros vemos milagros de gente sanando de cáncer, lo cual está en su cuerpo, obviamente también hay la propiedad y el Señor tiene el poder de sanar inclusive muchas enfermedades mentales. Eso no significa que hay que ignorarlas, porque también hay un extremismo que dice, todo es el enemigo, todo es una enfermedad espiritual, y en realidad tienes que darte cuenta que si te cortaste vas a sangrar. O sea, todavía no estamos en los lugares celestes, aún estamos en esta dimensión. Entonces hay que tratar al cuerpo como siendo de esta dimensión. Entonces, ni un extremo ni el otro, ni es ocultar que las enfermedades mentales ocurren, ni ocultar que el cuerpo se enferma, ni ir al desconocer que si el Señor quiere sanarte así, de cualquier enfermedad mental o corporal o de lo que sea, porque es su voluntad y es su plan y así se va a glorificar, pues obviamente lo puede hacer. Y el otro punto que es súper importante, que también lo mencionaste, es uno sabe que es espiritual cuando esa persona evita la presencia de Dios, porque precisamente lo que evita el enemigo, o sea, nosotros creemos que el enemigo, y eso seguro tú lo vas a hablar después, pero solo doy un resumito, nosotros creemos que el enemigo está enfatizado en nosotros. No, no le importas en lo absoluto. La única razón por la cual el enemigo quiere perturbar nuestra vida es porque así como para Dios Padre nosotros somos el cuerpo de Cristo, Dios nos ve y ve a Jesús, igual el enemigo nos ve y ve a Jesús. Y su guerra es con Jesús. Y en la medida en que tú te parezcas más a Jesús, le creas un red flag. Como que dices, hey, mira, aquí voy. Y él, ok, para allá voy. Cuando tú vives tu vida en continuidad, cuando tú vives en tu vida que nada pase para el reino de Dios, cuando tú sigues en la misma rutina, probablemente el enemigo ni le interesa atacarte. Porque ¿para qué? Pero cuando tú te pareces más y más y más, entonces ahí es donde sientes, pero ¿cómo que ahora me acerco más a Dios y la cosa me va peor? Bueno, es que ahora tú eres de interés, porque eres de la mesa de trabajo del Señor. Entonces, cuando tú ves noviazgos, me iba mejor con la novia que era de la calle que con la novia cristiana. Esta parece peor. La mundana era mejor. Precisamente, eso es lo que el enemigo te vende, porque quiere que tú vivas en el mundo y no que cierres una relación que glorifica al Señor. Entonces, si ustedes quieren saber si lo que estoy viviendo, bueno, es de mi carne, es la situación o es el enemigo atacando, ¿cuántas ganas te dan de ir a orar? ¿Cuántas ganas te dan de poner alabanza en tu casa? ¿Cuántas excusas te vienen a la cabeza? Ay, no, está lloviendo, mejor no voy al servicio. Ay, no. La semana que viene, ay, no, lo veo online. Ay, es lo mismo. ¿Y estás pasando por una situación? Bueno, probablemente son pensamientos del enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es eso. Mientras menos te parezca, mientras más te alejes, mientras menos te debilites en el espíritu, él va ganando, él va bien contigo. Entonces es uno de los síntomas de saber si es un ataque espiritual. Sí. Y vi que estaban muchos psicólogos porque realmente no se puede aislar lo que mucha gente le pasa por la mente y que puede muchas veces ser un episodio que puede llevar, si una persona ha tenido genética de esquizofrenia o bipolaridad y otros trastornos mentales, que puede eso ser un detonante para que esta persona también, y muchos, yo he cualquier persona te toca y sí duele lo que está pasando, pero sí se necesitan muchos psicólogos para tratar y creo que ir
Dios pone a las personas las herramientas para que cada ser humano busque esa terapia, porque me parece que yo conozco de cerca a un amigo que yo lo estimo mucho y él era politólogo y nada que ver con la esquizofrenia. Pero, no, porque empezó a consumir droga y fue algo que, ¡pah! Y de él ser una persona saludable mentalmente, quedó esquizofrénico, que hoy en día se medica y busca psiquiatras y cosas así, ha estado en manicomios y demás. O sea, yo digo, oh my gosh, o sea, he trabajado, he estado cerca con él y he visto muchos psicólogos y mucha gente. Yo digo, wow, o sea, la mente es algo interesante. A mí me encanta cuando hablamos de la mente, como debemos constantemente renovar nuestra manera de pensar, como dice la Biblia. Y es, Pero sí, Bueno, si saben de alguien que necesite ayuda, nosotros hemos estado dando soporte, tanto mi esposo como yo, y como les Dani, aquí hay un equipo de un montón de psicólogos. Y ya va varias personas que, tanto en Venezuela como en cualquier espacio, pues para eso estamos. Y lo bonito también es, estoy extendiendo, pero es importante. tranquila. Lo bonito también es hacer un paréntesis a quien escucha, porque la fe entra por el oído. Esa fue una de las conversaciones que hicimos los martes, la fe entra por el oído. Entonces, si tú vas a ir a terapia a tratar tu mente y tus emociones, cuidado a quién le estás poniendo. Porque si se lo estás poniendo a alguien que va fuera de los principios cristianos, entonces estás alimentando de otra cosa. Ahí nos podemos extender. Los especialistas saben mejor que yo, pero asegúrate que estás poniendo tu oído en alguien que comparta la fe. Pues te pueden terminar diciendo algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque científicamente lo dices. Entonces, ya para cerrar, pues hombre, quedamos con una tarea, observar nuestro diálogo interno y no por no decirle yo a todo lo que viene a la cabeza, ni decirle, ni pensar todo en primera persona. O sea, ponerle un filtro, instalarle un filtro, así como le podemos instalar un filtro. Oiga. Tranquilo. Así como le ponemos un filtro a todo, póngale un filtro también a los pensamientos. No todo lo que parezca, incluso que hable con su voz, necesariamente sos vos. Eso salió como en verso. Pero la tarea es observar. Observar observar tus pensamientos y tus emociones y no casarse con eso. Es decir, usted no tiene que montar en todos los bus que pasan al lado suyo. Observe si ese bus le sirve, si ese bus lo va a llevar a donde usted, a su destino o no, y tenga, digamos, apele al Espíritu Santo que le dé el dominio propio para no montarse en todos los buses que pasen, o las guaguas, o como se le quiera llamar, según el país. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra revelada, Señor, porque te pedimos, Señor, que tú nos pongas esa armadura, Señor, de la fe, Señor, que nos ayudes a resistir los ataques del maligno, Señor, que el maligno huya de nosotros, Señor, que nos llenes de tu palabra, Señor, que nuestra mente esté llena, Señor, de tu palabra, Dios, que podamos defendernos, Señor, que podamos esgrimir, Señor, argumentos, Señor, alineados con tu palabra, Señor, que no, que podamos diferenciar, danos discernimiento para diferenciar la verdad de la mentira, Señor, que la mentira, Señor, salga por completo, Señor, por el resplandor de tu verdad, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por eso, danos ese discernimiento y esa guianza, Señor, a que nuestra mente se mantenga limpia, Señor, se mantenga pura, se mantenga protegida, Señor, por tu verdad, por tu palabra. Permítenos, Señor, que no caigamos, Señor, en las trampas del enemigo, trampas mentales, Señor, que no caigamos en esas tentaciones, Señor, que tú nos mantengas libres, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. De terminar, te tengo que decir algo. Dígalo, dígalo. Él empezó hablando de la armadura. A lo mejor ustedes dicen, ah, sí, me dijiste todo cómo actúa, pero cómo combato eso. El contrarrestar es, si tú estás teniendo un ataque, por lo menos en mi caso, anda y dile que es un desconsiderado. Pero yo en la mañana le había leído de el amor de Dios y cómo el amor de Dios es el amor hacia los otros.
pues ya tú tienes el antídoto contra el enemigo. Es decir, la única armadura que puedes usar es mantenerte en constante lectura de la palabra y la oración. Bueno, amigos, no se vayan a perder la segunda parte porque vamos a quedar incompletos. La armadura va por aquí apenas. Uno necesita la armadura completa. Bueno, cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Chao en Zoom. A ustedes también. Chao, chao. Cuídense. Chao en Zoom. Bueno, gracias.